soberano, Señor. Y te queremos, Señor, rogar que a cada uno de los que está escuchando el día de hoy, Señor, tú puedas irle hablando a sus corazones, Señor. Necesitamos que hoy tu palabra, Señor, aprendamos de ti. Es la razón, Señor, por la cual nos conectamos el día de hoy. La razón principal, Señor. Tenemos quizás todos distintas vidas, distintas ¡Ah, realidades, ya volvió! necesidades, Señor. Pero, pero tú, Señor, nos conoces a cada uno de nosotros y puedes también hablarnos, Señor. Te damos las gracias, Señor, donde estés, que no haya distracciones, igual la conexión pueda estar bien, que no haya problemas, que el mensaje pueda llegar, Señor, sin ninguna interrupción a cada uno de los que está escuchando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya, vamos Amén. a comenzar. Entonces, como les decía la semana pasada, Daniel estuvo compartiendo y estábamos viendo acerca de conocer a Dios, ¿ya? Conociendo a Dios. Y les quiero compartir, como a modo de introducción, ¿cierto? De resumen, lo que un versículo que se encuentra en Juan 17:3. Ahí si tienen Biblia, si no tienen pueden anotar los versículos en una hojita quizá y después lo van buscando por en una Biblia o en internet igual. Hay algunas aplicaciones donde se muestra la Biblia completa. La pueden ir descargando. ¿Ya? Y Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, podemos ver, ¿cierto?, que el ser salvo, la vida eterna, lo que Jesús vino a hablar, Javi quedó pegado. acá la salvación, la vida. Escríbanme en el chat. Ahí sí. Ya. Entonces, la vida eterna, ¿cierto? Acá dice que es conocer a Dios. Espérame un poquitito que voy a intentar compartir internet acá. Ya. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Ahora sí, pero que había quedado completamente pegado hace un rato. En realidad, ahora mismo igual se quedó pegado. ¿Daniel se escucha? ¿Sí se escucha? Ah, ya, que no... Me confundo donde escucho de dos partes. Ya. Entonces la salvación, ¿cierto? No viene de hacer buena obra o de ser criado en una iglesia, ¿cierto? O tener, no sé, padres cristianos, abuelitos cristianos, o porque simplemente nosotros damos limosna, ¿cierto? Apoyamos a los pobres, o porque simplemente hay gente que dice, yo no le he hecho nunca mal a nadie, pero Dios conoce nuestros corazones.
Dios conoce nuestros corazones y a Él nada le es oculto. Entonces, en Romanos dice la palabra que no hay ningún justo, no hay nadie que sea santo. Nadie, ¿cierto?, ha hecho lo bueno delante de los ojos de Dios. Y porque también en el libro de Santiago dice que si nosotros hemos pecado, hemos transgredido la ley, en un solo punto nos hacemos culpables de todos los mandamientos. Entonces la barrera es alta, ¿cierto? Los límites. Si, por ejemplo, ya hemos mentido, ya estamos destituidos, dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron. Cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que nosotros, por nuestras propias cuentas, ¿cierto?, no podemos ser salvos. Nosotros, por nuestras propias cuentas, lo veíamos en otro discipulado, no alcanzamos, ¿cierto?, no agradamos a Dios. Pero acá estas palabras las dijo Jesús, Juan 17:3, dice: la vida eterna es que te conozcan a ti. ¿Y a qué se refería? A Dios. Y le dice, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. ¿Por qué? Porque cuando uno va conociendo a la palabra de Dios, cuando uno conoce a Jesucristo, esa verdad, el conocerle a Él, no abre nuestro ojo. Yo siempre recuerdo, no sé si lo he contado, una chica jovencita, yo antes, cuando estábamos en Chillán íbamos a predicar a los colegios, yo ya estaba en la universidad y Dios nos abría puertas para predicar también en los colegios. Íbamos, quizás los que son de Chillán ubican, el Darío Sala, el de la Vicente. Íbamos a predicar ahí, ahí hay hartos chicos bien problemáticos también. Entonces yo me acuerdo de una niña que nos decía que ella tuvo un sueño, y ella no era cristiana en ese tiempo. Me decía, pero tuvo un sueño que veía a una fila de personas que estaban encadenadas, estaban cegadas, tenían en su ojo cierto puesto, estaban vendados, no veían nada. Y ella decía, yo también era parte de toda esa fila de personas, y había como una sombra negra, decía, que los guiaba a un abismo, que lo llevaba como a un hoyo gigantesco. Y la gente se caía. Y ella nos dijo, pero a mí se me salieron las vendas. Y yo le advertí a los otros que se desataran, que pudiesen ver más allá, y decía, pero no me querían escuchar. Ellos decían que estaban bien como estaban y que no necesitaban que una niña le viniera a decir qué era lo que tenían que hacer. Y dice que al día siguiente escuchó que estaban predicando en las calles y escuchó a los cristianos que estaban predicando y hablaban de que Jesús era la luz y que Jesús abría los ojos, alumbraba nuestras vidas. Y a ella le impactó eso porque justo había tenido ese sueño y decía, las personas no saben que se están perdiendo, las personas piensan que están bien y dicen, nadie me puede venir a decir, ni siquiera a Dios. Le cierran la puerta a Dios y dicen, no, yo estoy bien, ¿cierto? Esa idea humanista que se ha metido dentro de la sociedad, donde todos piensan que hacen lo bueno, que por sus propias cuentas pueden salir adelante. Y es verdad, si nosotros nos esforzamos, ¿cierto? Nos estudiamos, los que son más jóvenes, o se esfuerzan en trabajar, en tener algo, quizás van a salir adelante económicamente, o pueden construir una familia, pero eso no significa, ¿cierto?, que sus corazones van a tener una completa paz. Y hay muchas personas que hoy día viven así. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios, no han conocido a Dios. ¿Y por qué? Porque cuando Dios llega a nuestras vidas, Él nos hace libres. Y en Juan, ¿cierto?, 1:12 dice que, a ver, leámoslo. En Juan 1, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Entonces, el conocer a Dios, ¿cierto? Va también ligado al creer en su nombre, porque hay gente que ha escuchado, hay personas que han, no sé, incluso creen en Dios, pero no han entregado realmente su vida a Cristo y siguen siendo los mismos siempre. Pero dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y cuando nosotros pasamos a ser llamados hijos de Dios, cuando nosotros vamos conociendo a Jesús que nos hace libre, que es la luz del mundo, abre nuestro ojo, nosotros empezamos a tener una relación cercana con Dios y Dios empieza a mostrar en nuestras vidas. Pero bueno, la semana pasada Daniel hablaba, ¿cierto?, cómo podemos ir conociendo a Dios a través de la palabra. Y ahí nombraba hartos versículos y que es súper importante, ¿cierto? Porque Jesús decía, escudriñad la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Él es el verbo, en Juan 1.1 dice, y el verbo, ¿cierto? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y a qué se refería con el verbo? A la palabra. ¿Y quién era la palabra? Cristo. Cristo. Juan 1.1 dice eso. Y por eso es muy importante que nosotros no solamente vivamos de lo que nos dijeron, ¿cierto? O creamos de lo que nos dijeron, sino también nosotros mismos descubrir, encontrar a Dios a través de la Escritura. ¿Ya? Y yo les quiero también compartir en Juan 16, estamos hablando harto del libro de Juan, ¿cierto? En Juan vamos a ver unos dos versículos. En Juan capítulo 16, vamos a leer el versículo del 13 al 15. Ya, no sé si lo van encontrando. Ya, lo vamos a leer. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Y estas son unas palabras previas, ¿cierto? Antes de que Jesús fuera llevado lo hayan arrestado y finalmente crucificado, ¿cierto? Fueron una de sus últimas palabras, la obra del Espíritu Santo. Porque Él dijo que Él no nos iba a dejar solo. De hecho, cuando envía a sus discípulos a predicar a toda persona, ¿cierto? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, Él le dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin. Es una de las promesas de Dios. Y cuando Jesús, ¿cierto? Volvió al Padre, resucitó, y él dijo, ustedes esperen, oren, busquen a Dios, permanezcan juntos hasta que reciban la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Nosotros en nuestra vida debemos ir anhelando que Dios se vaya manifestando en nuestras vidas, revelando nuestras vidas, porque esa es una de las formas de cómo vamos conociendo a Dios. Porque no solamente es palabra, no es solamente cierto de buscar en la Biblia, sino también hay otra forma. Ahí están los versículos.
nuestros corazones, algo que está en nuestra vida es tan fuerte, ¿cierto? Que no lo podemos callar, que no lo podemos resistir. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, se abren también nuestros ojos. No es algo solamente carnal, sino que también se convierte en algo espiritual. Y en la mañana, nosotros igual estamos orando todas las mañanas en el horario de Punta Arenas de 8 a 9 de la mañana. Estamos orando y yo les compartí una palabra en la mañana que está en Isaías, que a mí me gustó mucho porque habla acerca de cuáles son los caminos que Dios nos iba a mostrar el camino. Eso se encuentra en Isaías 30. Vamos a leer el versículo 19 y luego nos vamos a saltar al versículo 21. Isaías 30, 19 dice: ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Y en el versículo 21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga: este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y cuando nosotros clamamos a Dios a través de la oración, suceden cosas tremendas. Y una de esas cosas es que nosotros también recibimos una respuesta de parte de Dios. Por eso yo les comentaba, ¿cierto? Nosotros podemos buscar harto. Podemos quizá haber pertenecido a una iglesia por años, haber llevado años en el Evangelio. Pero acá la Biblia también nos enseña a clamar a Dios. Y dice, al oír la voz de tu clamor te responderé. Te responderá. ¿Y qué nos va a responder? Dice, tus oídos oirán desde tu espalda. Qué hermoso, ¿cierto? Una voz, ¿cierto? La voz del Espíritu Santo, la voz del Señor, nos va a hablar y nos va a decir, este es el camino. Y usted puede decir, ¿y cómo Dios habla? ¿Cómo usted sabe, cierto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo usted sabe cuándo es Dios el que nos está hablando y cuándo no? Es sencillo. Dios nos va a hablar algo que está fuera de lo que está escrito. Y lo que está escrito, ¿cierto? En la palabra, esa es la verdad absoluta para nosotros, para todo el que cree en Jesucristo. Y si usted escucha, ¿cierto?, la voz de Dios y que no contradice lo que está escrito, es porque es verdad. O sea, si Dios le está diciendo que deje un pecado, ¿cierto? Usted escucha una voz que deje un pecado, no va a ser el diablo. O no va a ser su mente, porque nosotros, ¿cierto?, tendemos a hacer lo malo. Y nadie más, ¿cierto? Claro, nuestros seres queridos nos pueden decir que dejemos tales cosas, ¿cierto? Pero cuando Dios nos habla de dejar, de abandonar nuestros caminos para seguir a Cristo, eso es algo que está escrito en la Biblia, pero Dios nos va hablando, Dios va enderezando nuestras veredas. Hay que encomendar. En Salmos 37 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. El conocer a Dios no es solamente saber lo que Él dice, sino también creer. Por eso leíamos Juan 1:12, que más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A todos los que creyeron, a todos los que recibieron, a los que obedecieron. Yo creo que usted se sabe, ¿cierto? Siempre lo repetimos nosotros. Cuando Jesús decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Qué importante, ¿cierto? Porque nosotros podemos decir, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, pero realmente es así en nuestras vidas. ¿Usted sabe cuál es la voluntad del Padre? ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? Debemos ir meditando. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Por los frutos. El árbol se conoce por los frutos, ¿cierto?
¿Y qué fruto estamos manifestando? Si podemos ir a Gálatas 5:22. En Gálatas 5:22. En Gálatas 5 habla de los dos tipos de frutos que nosotros podemos tener. El fruto de la carne y el fruto en el espíritu. El fruto, ¿a qué se refiere el fruto de la carne? El fruto de la carne está presente en todos aquellos que no han conocido a Dios, que no han entregado su vida a Dios. Y entre eso, espérenme que se me perdió Gálatas, lo estoy buscando. Gálatas está antes de Efesios, aquí está. Bueno, los frutos de la carne es todo lo que se opone, dice la Biblia, todo lo que se opone al Espíritu. El Espíritu es un Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros cuando decimos Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no es algo oscuro, no es algo que nos lleva al mal, sino que el Espíritu de Dios es un Espíritu Santo. Por eso la palabra dice que el Espíritu de Dios es también fuego consumidor. Por eso Isaías, cuando conoció, ¿cierto?, al Padre, cuando vio las vestiduras, él dijo, ay de mí, porque soy un hombre inmundo de palabras, mi boca es sucia, y aparte yo vivo en una ciudad donde todos hacen lo malo, donde todos tienen malas palabras, dice, inmundo. Jeremías dice, ¿cierto? También cuando conoció a Dios decía, ay de mí, porque soy un niño. Y algunos se desmayaban, caían ante la presencia del Señor en el Antiguo Testamento, porque era tan potente, tan fuerte el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, ¿cierto? Con el espíritu de la carne, que el espíritu de la carne son todos los pecados, se oponen entre sí, se oponen, ¿ya? Y ¿cómo sabemos nosotros? ¿Somos hijos seguimos siendo desobedientes o somos hijos de Dios? Y acá se ven los frutos. Y dice que los frutos de la carne, del versículo 19, empieza a decir, y manifiestas son la obra de la carne, que son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensión, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, dice. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Ya? Esos son los frutos de la carne. Lo leímos rápido, pero también está el fruto del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Es el amor. Es el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esos son los frutos, ¿cierto? De una persona que ya ha ido conociendo a Dios. Una persona que conoce a Dios, esto manifiesta, ¿cierto? Estos son los frutos del Espíritu. Que en nuestra vida, si antes había amargura, si antes había, no sé, rencor, ahora hay gozo, hay paz. Si antes, ¿cierto?, éramos gente incrédula, que no creíamos, que negábamos a Dios, ahora hay fe. Si antes quizás éramos, no sé, orgullosos, engreídos, egocéntricos, ahora el fruto del Espíritu es la mansedumbre. Y quizá a todos nos cuesta en estas cosas, pero Dios se va perfeccionando en nuestras vidas. Y nosotros tenemos la gracia de Jesucristo. Por eso nunca vamos a dejar de conocer a Dios, nunca vamos a dejar, ¿cierto?, de poder, no sé, decir, yo ya lo alcancé todo, porque es un caminar en Dios, y Dios va limpiando nuestras vidas. Por eso yo les decía que ¿cómo se conoce a una persona? Por sus frutos. Y acá está hablando del fruto de la carne, el fruto del Espíritu. Y Dios en Juan, ¿cierto?, 15, cuando habla de la vid, Él dice que debe ser podada para que lleve más fruto.
del espíritu, obviamente, debe ir siendo podada. ¿Ya? Y acá hay un versículo igual que yo les quería compartir, que está en Oseas. Pero le voy a leer una versión que se llama la Nueva Traducción Viviente, NTV. ¿Ya? Esa versión les quiero compartir. Que está en Oseas 6, 3. Ya, ¿Cuánto, Javi? ahí, está bien, esa. Dice, oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer, o llegan las lluvias a comienzo de la primavera. ¿Cierto? Oh, si conociéramos al Señor. Y en Reina Valera dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Nos esforzaremos en seguirle conociendo. Y bueno, el libro de Osea es un libro bien fuerte porque ahí ¿cierto? También dice que el pueblo pereció porque les faltó conocimiento. Conocimiento. Dios siempre en la Biblia ha hablado de conocerle. Y qué importante es conocerle, porque si no, ¿a quién servimos? ¿Quién es nuestro Señor? Si no hemos conocido a Jesucristo, si no hemos conocido al Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, si no, Dios no se ha manifestado en nuestras vidas de forma, ¿cierto?, con claridad, con luz, que nos diga cuál es nuestro camino, cuál es su voluntad con nosotros, cuáles son los llamados, los ministerios, el servicio que Dios quiere que nosotros hagamos en su obra. Estamos en problemas porque acá vemos, ¿cierto?, un claro ejemplo de cómo el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. ¿Y por qué estuvieron 40 años? Bueno, hay muchas causas, muchas razones, ¿cierto? Era un pueblo que siempre se quejaba, que no creía y también que no conocieron a Dios. Siempre sus corazones estuvieron divagando. ¿Y dónde dice eso? Miren, vamos a Hebreos 3, 9 y 10. En Hebreos, Hebreos 3, del 9 al 10. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Que nosotros no seamos como ellos. Y en Salmo dice lo mismo, en Salmo 95, 10 dice lo mismo. El pueblo divaga de corazón y no conocieron mis caminos. ¿Y qué significa divagar? ¿Qué significa divagar en nuestros corazones? En no tomar una decisión. Siempre estar entre dos pensamientos. Estar aquí, estar allá. El pueblo divaga, no cree, no toma una decisión. Y nuestros corazones, ¿cómo están el día de hoy? ¿Están divagando? ¿Todavía no han encontrado? ¿Hemos conocido sus caminos? ¿Hemos conocido realmente a Dios? ¿Hemos conocido cuál es su voluntad, como les decía? Hemos visto, ¿cierto?, con claridad lo que el Señor quiere con nosotros. Porque Dios quiere hacer grandes cosas. Dios quiere hacer grandes cosas, muchas cosas en nuestras vidas. En Isaías dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Más altos. Y Jeremías también dice que él tiene pensamientos de paz. La misericordia de Dios se renueva y nos tiene con vida el día de hoy. Nos tiene con vida, porque todavía hay una esperanza para usted, para mi vida, de poder ponernos a cuenta. No significa quizás de que vamos porque quizás algunos piensan, no, pero yo soy muy malo, yo soy aquí, yo soy allá, ¿cómo voy a conocer más a Dios? Pero la Biblia dice que si nosotros hemos pecado, tenemos abogado a través de Jesucristo.
Y Él es el que nos justifica. Él es el que nos justifica. Cuando conocemos a Cristo y creemos, entregamos nuestras vidas a Él, nos arrepentimos, dice la palabra que nadie nos puede condenar. Nadie nos puede condenar porque Dios nos justifica. Porque Jesús estuvo ahí para justificar nuestros pecados. Porque en la cruz Jesús cargó todo. Yo me acuerdo, ¿cierto? La primera vez, ayer también conversaba, les contaba a los hermanos en Bolivia, porque el ministerio igual está en Bolivia, y ayer teníamos una reunión y yo le decía la primera vez que yo leí el libro de Mateo. Me acuerdo como si fuera ayer. La primera vez que leí ese libro, San Mateo, no tenía, tenía poco conocimiento de la palabra en ese tiempo. Y yo vivía en el campo, entonces para poder estudiar viajaba 1 hora y media, todos los días viajaba de mi pueblo a Chillán, viajaba. Y ahí tenía harto tiempo para leer. Y empecé a leer el libro de Mateo. Y recuerdo perfectamente porque para mí era como una película, para mí era todo así potente, tremendo leer la historia de Cristo, yo leerla, porque uno ve películas, ¿cierto? Bueno, en ese tiempo todavía la Pasión de Cristo no salía, pero uno veía las películas de Jesús de Nazaret, veíamos en la Pascua, ¿cierto? Pero no es lo mismo que leerlo, ¿cierto? Cuando alguien lee una novela, un libro, y después ve la película, es como la gran diferencia, no sé si hay lectores aquí, pero para los que les gusta leer, ¿cierto? Y leen un libro y después ven la película, se quedan decepcionados muchas veces de todas las cosas que no se contaron, los detalles. Y para mí fue así cuando leí el libro de Mateo. Y era tan fuerte como para mí era ver a Jesús, era como sentir lo que le estaba pasando. Y cómo él llevó mi culpa, mi transgresión, siendo inocente. Cuando uno lee el libro de Mateo, hay tantas palabras hermosas, Dios hizo tantos milagros, hizo tantas cosas en la vida de mucha gente. Mucha gente, Jesús cuando vino acá, sanó, salvó a personas, hizo misericordia, le daba de comer a las personas que no tenían. 5.000 personas, imagínense, Jesús hacía milagros, caminó sobre el mar, él tenía una comunicación directa con el Padre, era el Hijo de Dios en la tierra, que hermoso. Y uno leyendo todos los milagros, todas esas cosas, y cuando llegamos a la parte, cuando Judas lo entrega, terrible. ¿Por qué? Y uno, ¿cierto? Empieza a pensar ahí, ¿por qué? ¿Por qué Judas hizo eso? Claro, era la voluntad de Dios. Incluso Jesús decía, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Era una copa amarga, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y Jesús tenía claro cuál era su propósito. Él vino para acá, él vino por amor, para librarnos de una condenación eterna. Jesús vino para librarnos. Jesús vino para que nosotros conociéramos al Padre. Es hermoso, hermoso lo que Jesús hizo. Pero cierto, después Él pasó por el Calvario, Él fue a la muerte, le escupieron, le pusieron una corona de espinos y cargó con el pecado suyo, con mi pecado. Y fue a la cruz por nosotros. Y cierto, cuando uno lee los evangelios, se da cuenta cuán grande es el amor de Dios, cuán grande fue ese amor de Jesús. Y en las últimas palabras, yo creo que quizá ustedes vieron alguna película, estuvieron leyendo la Biblia la semana pasada, ¿cierto? Cuando se celebraba la Semana Santa. Y ahí hay una parte, ¿cierto? Cuando Jesús está en la cruz. Está en la cruz, los cielos se oscurecen y Jesús grita y le dice, Padre, ¿cierto? Padre, ¿por qué me has desamparado? Y un clamor desde el corazón. ¿Y por qué el Padre desamparó a Jesús en ese momento?
¿Por qué lo dejó ahí en la cruz? ¿Por qué la ira de Dios, cierto, fue sobre la vida de su Hijo? Porque Él en ese momento tomó nuestro lugar y se hizo pecado. Imagínense todas las cosas que ustedes han hecho en su vida. No imagínense, no recuerden, porque no vamos a inventar. Recuerden los pecados, recuerden quizá lo más oscuro de ustedes. Yo no soy buena. Y si les contara mis pecados, se desconectarían todos. Si les contara, ¿cierto?, lo que hice antes de Cristo, o si ustedes, no sé, pudiesen ver más allá, cuántos malos pensamientos han tenido hoy día, cuántos pecados han cometido el mes pasado, cuánto orgullo o malas cosas hemos hecho, hemos mentido, quizá, ¿cierto? Todo eso Jesús lo cargó y tomó nuestro lugar. Tomó el lugar de un violador. Tomó el lugar del asesino. Tomó el lugar de un estafador. Tomó el lugar, no sé, de todos los pecados que se hacen, de los borrachos, de los drogadictos. Dios tomó el lugar incluso de la gente que se hizo rica a costa del pobre, como los publicanos. Jesús tomó ese lugar y estuvo en la cruz por amor a nosotros. Y en ese momento yo les cuento lo que a mí me pasó cuando leí el libro de Mateo por primera vez. Era fuerte pensar que todo eso Jesús lo hizo por mi vida. Y después hay victoria, resucitó, ¿cierto? Pero todo lo que tuvo que pasar por amor a ustedes, para que ustedes hoy día puedan ir al Padre y puedan conocerle. Las personas antes, ¿cierto?, no conocían realmente a Jesús, no podían conocer realmente a Dios. Conocían los mandamientos. Solamente los profetas, los sacerdotes, ¿cierto?, tenían una oportunidad de acercarse un poco más a Dios. Pero estaba el Espíritu Santo que moraba en el templo, en el lugar santísimo. Y ahí podía entrar solamente una vez al año el sacerdote. Y si el sacerdote había pecado, le ponían una cuerda en uno de sus pies. Y si no salía en cierto tiempo, lo sacaban, porque había sido consumido, porque ese sacerdote no había pecado, no estaba santo para presentarse delante del Espíritu de Dios. Pero ese era el velo que nos separaba y que no podíamos conocer a Dios. Pero cuando Jesús estuvo en la cruz, ese velo se rajó. Porque Jesús dijo, yo ya no voy a morar más en templos hechos por manos de hombres. El Espíritu de Dios ya no iba a morar en un solo lugar, sino que Dios iba a morar en nuestras vidas. Y nosotros vamos a ser, dice, templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a todas las cosas, nos va a hablar. Y si nosotros clamamos a Él es fiel. Él nos va a responder. Él va a contestar nuestros corazones, la petición de nuestros corazones. Y nos va a mostrar un camino más bueno, más excelente, más limpio, más grande que el que nosotros nunca hemos conocido. Y entregar a propósito y llamado a nuestras vidas. Pero ¿por qué pasó todo esto? Por Jesús. Jesús es la causa, Jesús es la razón del por qué hoy día nosotros estamos aquí conectados. Porque Él murió en la cruz y resucitó por amor a nuestras vidas. Y nosotros, ¿qué nos resta ahora? Aceptarlo de todo nuestro corazón y obedecer a su palabra. Porque la fe, dice, sin obras es fe muerta. Si nosotros decimos que creemos en Dios, pero seguimos siendo los mismos, no hay un cambio en nosotros, debemos empezar a cuestionarnos y dejar de divagar y tomar una decisión de seguirla. Y en Él es un camino quizás estrecho, pero su fin es a vida eterna. Si usted, ¿cierto?, conocemos a Dios, conocemos a Jesucristo,
vamos a tener vida eterna. La vida eterna es esta, que te conozcan a ti, dijo Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque no conocíamos al Padre, pero lo pudimos conocer a través de Jesucristo. Así que les quiero animar a poder buscar en la palabra, a poder llenarse, ¿cierto? De buscar en la palabra, me refiero a la Biblia, disculpen si hablo así, me refiero a la Biblia, leer lo que está escrito ahí. Sobre todo si usted es nuevo, una de las primeras veces que se conecta, yo le animo a que usted pueda leer los evangelios, lea el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y también nosotros, todos nosotros, podamos leer los evangelios. Fue una tarea, ¿cierto? De parte de Dios, para conocer más a Cristo, porque nosotros somos llamados cristianos. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo. ¿Y a quiénes se le llamó cristianos por primera vez? En Antioquía, a la iglesia en Antioquía, en el libro de los Hechos. Ahí se le llamó cristianos por primera vez a los discípulos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo. Pero ¿cómo nosotros nos vamos a parecer a Jesús si no lo hemos conocido? Pero esa es la importancia de conocer quién es Jesús. A través de su palabra, a través de la oración. Porque no solamente porque la palabra de Dios nos convence, ¿cierto? Nos va convenciendo, nos va dando como el alimento cada día. Pero cuando nosotros vamos a la oración, nuestros corazones son desnudados. Nuestros corazones se abren y Dios puede ir a limpiar nuestra vida. Viene una convicción del Espíritu Santo y arrepentimiento. Es hermoso porque cuando un pecador se arrepiente, bueno, la Biblia dice que en el cielo hacen fiesta, se regocija, porque significa que un pecador pasa de muerte a vida. Pero cuando hay un arrepentimiento en nuestras vidas, en nosotros, no es solamente el remordimiento, sino que Dios hace una obra tan poderosa que trae consigo el consuelo. Y no solamente nos quedamos tirados llorando, no es solamente eso, sino que también Dios pone paz. Por eso yo le animo a ustedes, a cada uno de los que está escuchando, a que pueda ir a los pies de Jesús y arrepentirse, abrir el corazón al Señor, decirle, Señor, esta es mi vida, esto es lo que soy. Y yo he creído que tú un día cargaste por mis pecados en la cruz. Y quiero conocerte, quiero conocer ese amor, esa gracia. El apóstol Pablo, él después decía regocijado en el Señor, cuando eso está escrito en el libro de Filipenses, y le animaba regocijado, gozado, gozado. Otra vez os digo, le dice, gócense en el Señor. Pero él estaba en la cárcel, no estaba comiendo cosas ricas, quizás estaba en un lugar no agradable para él, porque en ese tiempo a los cristianos los perseguían. El apóstol Pablo lo apedreaban, le robaban, y pasó un montón de veces en distintas partes, en distintas cárceles. Fue torturado al final. Murió por la causa de Cristo. Pero él desde ese lugar, él animaba a la iglesia y le decía, gócense. ¿Y por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo estaba tan feliz? ¿Por qué el apóstol Pablo le decía a la gente que se gozara? Porque nuestra vida es así de pequeña al lado de la vida eterna que vamos a vivir en Cristo. Las aflicciones de este mundo no se comparan con lo que vamos a vivir en Cristo. Todo lo que nosotros hemos vivido, todas las lágrimas, todo, no sé, las penas que hemos pasado, las consecuencias de nuestra vida, un día van a pasar. Y es pequeñito, va a ser pequeñito, al lado de todo lo que vamos a vivir en Cristo. Al lado de Cristo ese día, ¿cierto? Que no sé si nos morimos antes, ¿cierto? Antes que Jesús venga, vamos a pasar una eternidad donde ya no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no van a haber más tristeza. Vamos a estar con nuestro Dios.
Ya no va a haber más muerte, no van a haber más despedidas. Ya no se, no se les va a morir su ser querido, su ser amado. Allá va a haber gozo y enjugará, dice. Siempre esa palabra está en mi corazón. Enjugará a Dios toda lágrima que salió de nuestros ojos. Y nos va a decir, las primeras cosas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Entra en el gozo de tu Señor. Hermoso. Eso es lo que un día vamos a vivir. Todos aquellos que perseveramos y fuimos fieles a Dios y nos aferramos a Él. A Él. Por eso yo le animo, porque quizá estamos, no sé qué cosa usted esté pasando el día de hoy, pero cuando nos acercamos a Dios, Él también se acerca a nosotros. Y se acerca y nos da los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son, cierto? Ahí después vuelvan a leerlo en Gálatas. Si anotaron los versículos, vuelvan a leerlo en Gálatas. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre. Esos frutos, esas cosas van a morar en su vida, que solamente vienen a través de Jesús, a través de su Espíritu Santo, los frutos del Espíritu. Cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. En nosotros viene a morar. Así que vamos a orar al Señor para ya estar terminando. Y ahí llegó Ángel, se quedó dormida la esperanza. Llegó Ángel, saludos. Bueno, los chicos acá no te pueden ver, pero vamos a terminar orando. Y si alguien también quisiera el día de hoy reconciliarse con Dios, de los presentes, nos dice y podemos también orar por su vida. Si alguien de aquí ha estado lejos de Dios en todo este tiempo y quiere volverse a sus caminos, hoy es el día. Hoy es el día de poder reconciliarse, de poder decirle a Jesús que entre en nuestros corazones. Así que si alguien quiere, nos dice antes de orar. Yo quiero que si podrían orar por mí. Amén.